Juan Eduardo Barrera, como ya lo teníamos adelantado a través de las redes y también lo adelantamos al comienzo aquí. Ahí está, yo lo estoy viendo, Eduardo. Me interesaría ver si él nos escucha. Miguel, yo te escucho perfectamente. Te voy a pedir que hagas una síntesis. ¿Cómo estás mirando estos días que nos está tocando vivir, fundamentalmente en términos de la evaluación que haces del rol de los Estados Unidos en este tema de paz, todo lo demás, y las posibilidades de esta suerte de reseteo que se está dando a nivel económico? Vos lo estás mirando desde Europa, le repito a la gente, estás instalado desde Madrid, y la verdad es que me gustaría que nos des un panorama, aunque yo no lo escuche. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Primero me gustaría hacer un disclaimer porque, como tú sabes, yo soy asesor de la Unión Europea y en estas charlas contigo son unas charlas más a nivel personal, a nivel privado, que no comprometen en modo alguno a la institución, sino que es una opinión personal, técnica. Y además te voy a sacar un poco de la coyuntura, porque claramente los temas en los que yo trabajo son como mucho más estructurales, ¿no? Que obviamente están afectados por toda esta geopolítica actual, pero tiene que ver más con las estrategias industriales que tienen los distintos bloques y en particular todo lo que se refiere al tema de las materias primas críticas, ¿no? Esta semana fue una semana muy intensa en este sector porque es la semana del London Metal Exchange, que es uno de las principales bolsas y centrales de inteligencia financiera y de mercados en relación con la minería, ¿no? Entonces, la verdad que no tener un feedback tuyo me complica un poco. Sería bueno que lo tuviéramos, así hacemos un poco un peloteo. Y yo te voy contando un poco, cómo se están perfilando estas distintas estrategias. Lo cierto es que todos están siguiendo distintas formas de políticas industriales y en la intersección de esas políticas industriales, en todos los casos hay un grupo de minerales que aparecen como muy críticos, que son todos aquellos que son necesarios para la transición energética, para la transición digital y también para todo el mundo de la defensa, que hoy está, digamos... todo está siguiendo distintas formas de políticas industriales y en la intersección de esas políticas industriales, ahí estoy escuchando en todos los casos hay decolaje, un grupo de minerales que aparecen como... Te estoy escuchando bien ahora estamos haciendo desde el iPad, así que escuché bien lo de la transición, bajo el volumen mío, a ver. Ahí está. A ver si lo bajo un poquito. Ahí está. Traías vos lo de estos distintos minerales. Conectame con el debate que se está dando hoy, básicamente entre Estados Unidos y China, del tema tierras raras. Bueno, el tema de tierras raras claramente es uno de esos minerales críticos que te decía que estaba en la intersección de todas estas políticas industriales que están siguiendo los grandes bloques, ¿no? Las tierras raras son fundamentales en varios sectores que tienen que ver tanto como con la transición energética como la digitalización y la defensa. Lo que pasa es que hablamos así en general y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tierras raras se trata de 17 óxidos distintos, que no todos son igualmente importantes y no todos son igual de críticos, digamos, ¿no? Entonces tenés como un par de bloques
dominantes, que representan más o menos el 40%, que son aquellos que son críticos, por ejemplo, para el desarrollo de los imanes de gran potencia, ¿no? Estos superimanes, por ejemplo, para que tengas que requieren a veces combinaciones de un par de tierras raras críticas, que puede ser el neodymium, el praseodymium, el dysprosium, tienen la característica, por ejemplo, para que la gente tenga un orden de magnitud, que uno de estos superimán, por ejemplo, 1 kilo de imán puede alzar 1,5 toneladas. Es decir, cuando ves a veces en las películas que se levanta un coche, ¿no?, desde un helicóptero, pegándole un imán en el techo, esto desde la física es perfectamente posible, porque, como te digo, solo 1 kilo de un superimán ya te permite multiplicar por 1500 más o menos la capacidad de atracción, de fuerza que tiene, ¿no? Después tenés otros que son fundamentalmente orientados a láseres, y este es otro tema también súper estratégico, ¿no? Porque si bien en distintos países, como te decía, están siguiendo distintas estrategias, está claro que mucho de esto va orientado también al sector de la defensa, que, bueno, claramente ya entra en otra órbita, que es la de la seguridad, y ahí ya hablamos de palabras mayores, digamos, ¿no? Y por supuesto que hay situaciones que llaman poderosamente la atención, hasta qué punto distintos países pueden usar las armas que tienen en esta estrategia, ¿no? Por el caso de China, que sabes que últimamente ha estado restringiendo un poco la exportación. China controla el 90% del mercado de las tierras raras, porque controla el 90% de la capacidad de procesamiento de tierras raras. Son unos óxidos que se usan en pequeñas cantidades, pero que son complejos de procesar. Y Estados Unidos y Europa se quedaron muy atrás en ese desarrollo de las capacidades de procesamiento, ¿no? Al punto tal que, por ejemplo, la principal empresa productora de tierras raras en Estados Unidos, que es Mountain Pass, por razones medioambientales, hace muchos años trasladó su producción a China. Y desde entonces, ahora restablecido la producción, pero los concentrados los envía a China. Hace un par de semanas atrás, el gobierno americano le ofreció a Mountain Pass un precio sostén para esos concentrados, el doble de lo que les pagaba a China, ¿no? Y además una línea de crédito del orden de $2.000 millones para que hagan una primera planta de procesamiento de tierras raras en Estados Unidos, ¿no? Como te imaginarás, las acciones de Mountain Pass más que subieron más de un 100%, ¿no? O sea, ese es un ejemplo. En este marco, perdona que te interrumpa, Eduardo, acabo de escuchar que decís que el 90% de las tierras raras son manejadas por China. Si esto es así, uno podría decir que la guerra comercial, la supremacía de China hoy en términos globales está fuera de discusión, y que es un tema de tiempo, simplemente de algunos años, para que esa hegemonía se pase a manifestar. Porque, a ver, tienen la mayor cantidad de reservas de oro, en términos de lo que implica este reseteo del mundo financiero, pero además en términos tecnológicos vos nos estás diciendo que arriba, que se sabe, ¿no es cierto?, el 90% está en manos de los chinos. ¿Qué espacio hay para contrarrestar ese poder? Bueno, pero esto es un tema más de desfasaje en las estrategias y en los órdenes de inversión, digamos, ¿no? Porque no es que no hay un problema de escasez del recurso natural. Las tierras raras son bastante comunes en realidad, y si miras el orden de reservas de tierras raras, por ejemplo, Brasil estaría en el segundo lugar, ¿no? Es más,
Si tú tomas los 8 países más grandes del mundo, y los de los 8 lo digo a propósito porque el octavo es Argentina, prácticamente 6 de esos 8 países tienen grandes reservas de tierras raras. Y en Argentina simplemente no hemos profundizado la exploración, pero seguramente en Argentina cuando se profundice la exploración también vamos a tener una capacidad de producción de tierras raras bastante importante porque aparecen en varios lugares del país, desde el norte, el NOA, digamos, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, San Juan, incluso en la Patagonia mismo en varios lugares, ¿no? O sea, no es que no exista el recurso en su estado natural, sino que no se ha considerado en su momento una prioridad. Curiosamente, en el año 88, 89, desde la Secretaría de Minería hicimos la primera exploración específica de tierras raras en Misiones, siguiendo la analogía de que la mayor parte de los yacimientos de Brasil están en el borde del escudo brasileño, ¿no? Curiosamente, recién este año se recuperó ese informe porque justo fue en la transición entre administraciones, entre gobiernos, y aparentemente nadie hizo el seguimiento. Y ese documento estaba en la Cancillería y ahora la Secretaría de Minería a través del CGMAR lo está digitalizando y lo está poniendo en el repositorio que tiene el CGMAR sobre todas las áreas de interés de Argentina. Aunque esa exploración en principio no fue exitosa, pero se hizo en el año 88. Quizás con nuevas técnicas y nuevos procedimientos, quizás habría que reverlo. Pero lo que te quiero decir es que no hay un problema de escasez, es un tema de prioridades, ¿no? En función de la estrategia de desarrollo de cada uno. Europa también está desarrollando ahora nuevos proyectos para tener esa capacidad tecnológica y sí tiene también recursos naturales abundantes que pueden contener tierras raras. Edu, esto que vos contás de Argentina y la capacidad de estar ubicado entre los países top 10, diríamos, en tierras raras, haría pensar que en el acuerdo de apoyo que puede haber de los Estados Unidos vinculado al swap, a la intervención del Tesoro y todo, esto podría estar sobre la mesa como una contrapartida de interés para los Estados Unidos. Puede ser perfectamente y bienvenido sea, ¿no? Si eso ayuda a desarrollar un área que en Argentina ha quedado completamente relegada, ¿no? Ten en cuenta que estas fases iniciales de prospección, exploración, son obviamente las de mayor riesgo, digamos, ¿no? Pero, como te decía, las diferencias, el posicionamiento que tiene hoy en China también tiene un posicionamiento no tan extremo, pero también de alta concentración, por ejemplo, en litio, ¿no? Probablemente un 60% de los componentes de la batería de litio vienen de China, porque es el país que tiene mayor capacidad de concentración. También la mayor capacidad de concentración en cobre. El principal mercado del cobre del mundo es China, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con el fuerte desarrollo económico de China de los últimos años, ¿no? Ten en cuenta que los drivers principales para todo esto, para todos estos minerales, son la transición energética, la transición digital, el crecimiento económico, y ahora aparecen, sobre todo el crecimiento económico ex China, que viene más de India y el resto de los países asiáticos, y también aparecen nuevos vectores de desarrollo. Por ejemplo, a partir del informe Draghi en Europa, que venía a decir de forma muy simplificada que el modelo económico de Europa basado en energía barata de Rusia y componente barato de China está un poco agotado. Aparece otro tema que es de sumo interés y del que todavía se habla muy poco, que es la energía de fusión, que es distinta de la que conocemos ahora, que es la energía de fisión.
Bueno, esta energía hasta hace pocos años estuvo en el terreno de la investigación, básicamente, y ahora empieza a moverse en el terreno de la tecnología. ¿Qué significa esto? Que los dos más importantes condicionantes para el desarrollo de esta energía era alcanzar una temperatura de ignición suficientemente alta para iniciar el proceso, y esa temperatura, que se estima, para que tengas una idea, en 1,5 millones de grados centígrados, es el Sol en la Tierra, básicamente. Luego hay que contener lo que queda fundido, que normalmente son dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, que usa un poquito de litio como catalizador. Pero esa masa que queda, imagínate, a esa temperatura es muy difícil de contener, pues ya Europa ha logrado, a través de un sistema de campos magnéticos, contener ese plasma, que es un estado semigaseoso, semilíquido, digamos, de muchísima libertad de los átomos ahí, que es lo que provoca esa fusión, que es exógena, que genera energía, ¿no? Y eso gatilla, digamos, toda una industria alrededor de eso. Y aparentemente va a ser uno de los vectores de desarrollo industrial de Europa, porque ya se está generando todo un sistema o un ecosistema, sobre todo de provisión de componentes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que armar la cadena de valor para llegar pero estamos en esa etapa ya tecnológica, o sea, como que la etapa de ver si esto es factible o no es factible ya está superado, digamos. Esto se puede hacer. Ahora falta la voluntad política, los recursos, el desarrollo de los proveedores de todo este ecosistema. Te digo, al punto tal que ya en Europa se están licitando posibles sitios para plantas pilotos, ¿no? Y es algo que se estima para 2040, 2050, ya en ese entorno, que para políticas industriales es un entorno de planificación 30 años, pues bastante razonable, ¿no? Por eso te decía que acá las diferencias y las posiciones que coyunturalmente se pueden entender como relativamente dominantes pueden ir variando mucho, porque ha sido simplemente un tema de prioridades, dónde poner las prioridades cada uno, ¿no? Por ejemplo, también el driver sigue siendo China, porque la penetración del coche eléctrico en China ya supera el 50%, o sea, se venden más coches eléctricos que coches de combustión interna, ¿no? Estados Unidos ha experimentado un cierto retroceso porque Trump le ha quitado los incentivos que tenía para que la gente compre coches eléctricos y sigue una estrategia diferente, y Europa hace una situación un poco intermedia, digamos. Tiene más penetración, o la penetración crece más que en Estados Unidos, pero no al nivel de China, ¿no? Como estoy escuchándote con delay, o sea, te veo hablar y escucho por de atrás, tal vez te interrumpa, pero ha habido mucho debate en relación a la vigencia o no, a la demora o no de la Agenda 2030. Y esto creo que es un debate que nos preocupa a todos. ¿Por qué? Por esto que vos bien venías relatando de las nuevas alternativas y dónde estaría pensando Europa a poner el acento ahora en términos de lo novedoso. Me interesaría que me actualizaras la vigencia o cuánto de la Agenda 2030 sigue colocado sobre la mesa y cuánto apareció, diríamos, relativizado o neutralizado por básicamente las ideas de Trump y su gobierno. Bueno, el problema del cambio climático sigue avanzando, es como el tema del meteorito, digamos, que nosotros nos pongamos a discutir a qué velocidad no cambia el hecho que se sigue moviendo, que sigue avanzando, y que la agenda verde está un poco demorada, ralentizada, pero no sus principios, no sus consecuencias tampoco, y por lo tanto sigue vigente, ¿no? ¿Qué ha ido cambiando? Bueno, Europa ha tenido un poco que flexibilizar su posición,
sobre todo en las reformas que tenían que ver con el reporting, también con el tema del carbon tax, ¿no? que estratégicamente es muy importante para Europa, porque si no pone a las empresas europeas en una situación de desventaja competitiva, pero digamos no hay ninguna evidencia que la causa de esa agenda verde se haya modificado, al contrario, se ha más bien complicado más, o sea, ha salido fortalecida, estamos peor que antes, digamos, ¿no? O sea, probablemente en algún momento va a haber que acelerar para recuperar el terreno perdido, pero esto no lo va a cambiar, digamos, cualquier nueva política que no tenga fundamento científico, ¿no? Si tuvieses que jugarte en una mirada prospectiva, ¿cómo dirías que va a evolucionar todo esto en los marcos precisamente de esta confrontación con China? ¿Cómo vos ves que el fiel de la balanza se va a ir inclinando? Porque todavía la tenemos a China como principal utilizador de combustibles fósiles para todo el desarrollo de lo de ellos. Entonces la pregunta es, ¿vos crees que la evolución, que el resultante de estas fuerzas, que uno no quiero decir antagónicas, pero por lo menos no convergentes, puede inclinarse hacia uno u otro lado o acelerar algunos procesos? Esta es la pregunta. Sí, vamos a ver, una cosa es la fotografía y otra la película, digamos, ¿no? Si quizás la fotografía tiene que ver con el punto de partida y dónde estás hoy, ¿no? En el caso de China, se empezó desde una situación, digamos, donde las energías eran muy contaminantes, pero hoy en día China, a su vez, también es la más avanzada en energía renovable, digamos, ¿no? Lidera también ese proceso, ¿no? Con lo cual, si uno proyecta eso a 20, 30 años vista, probablemente China termine con una matriz energética muy limpia. Estados Unidos arrancó en una mejor posición, pero está ralentizando esa transformación hacia esa matriz más limpia, y a lo mejor la película dentro de 20, 30 años es completamente diferente, ¿no? Y Europa va a ir siempre medio en una posición intermedia, porque tiene una economía claramente de mercado, que no se puede desfasar competitivamente demasiado de la americana, porque entra en clara desventaja, y no tiene tampoco la capacidad y la ejecutividad que puede tener China, que con un gobierno centralizado. Acá hay que poner de acuerdo a 37 países, y eso no es nada sencillo, ¿no? Eduardo, con los pedidos de disculpas técnicas de mi lado, en este caso, yo quiero agradecerte muchísimo esta participación en el día de hoy. Y sobre todo, quiero comprometerte, pasado un mes, una cosa así, poder reactualizar, porque creo que de todos los procesos que estamos mirando del reseteo del poder global, posiblemente uno de los más importantes, o por lo menos que más va a condicionar nuestro futuro, está vinculado precisamente al tema energético. Así que desde ya mi agradecimiento y la necesidad de volverte a comprometer, ¿sí? Sí, con todo gusto, y siento haberte sacado un poco de la coyuntura que en Argentina siempre es tan viva y tan interesante. Amigos, vamos a dar por finalizada nuestra transmisión del día de la fecha. Esto ha sido Comercio Exterior Siglo XXI. Pido disculpas desde mi lado, porque evidentemente el streaming de la radio estaba funcionando bien
y alguno de de las plataformas por las que yo estoy conectándome evidentemente no estaba en su justo término. Para que tengan idea, hemos usado 3 plataformas. Empezamos con la Mac, desde donde hemos salido hasta ahora. Pasamos al iPhone, desde donde estoy saliendo y utilizando como apoyo auditivo el iPad. Por suerte hemos podido de una u otra manera hacer que lo más importante, mucho más que mi editorial, era este encuentro con Juan Eduardo Barrera, ex secretario de Industria durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero desde entonces yo diría un referente indiscutido en los temas energéticos, en los temas de punta de esta naturaleza, que a nivel global yo diría, no solo sigue siendo un importante referente aquí en Argentina, de hecho participa de todas las reuniones vinculadas a la minería y a las inversiones, sino también a nivel global, fundamentalmente muy escuchado y muy comprometido con esta temática allá en Europa. Hoy, obviamente, a lo mejor no lo dijimos o se me escapó en el medio de todos estos avatares, estaba saliendo desde su domicilio allí en Madrid. Nos estamos tratando para la próxima vez de afinar nuestro uso de tecnología y mientras tanto enviamos un saludo a todos. Chao, hasta el sábado que viene.